La mayoría de personas quiere mejorar su vida. Quiere sentirse mejor consigo misma, tener más energía, más claridad, más calma y más control sobre su día a día. Sin embargo, cuando se habla de hábitos, el mensaje suele ser confuso, exigente o directamente irreal. Se habla de rutinas imposibles, de disciplina extrema, de levantarse antes que nadie y de cambiarlo todo de golpe. Y muchas personas al escucharlo, sienten que eso no es para ellas. No porque no quieran cambiar, sino porque ya están cansadas de exigirse, de empezar con fuerza y abandonar al poco tiempo, de sentir que siempre fallan en algo. Este libro no nace para pedirte más, nace para ayudarte a vivir mejor contigo mismo. Porque los hábitos no deberían servir para convertirte en otra persona, sino para dejar de sabotear a la que ya eres. Aquí no vas a encontrar listas perfectas ni promesas de transformación rápida. Vas a encontrar una forma distinta de entender el cambio, una forma más humana, más sostenible y más honesta. Los hábitos no son actos heroicos. Son decisiones pequeñas que se repiten incluso cuando la motivación desaparece. Y eso es importante entenderlo, porque el verdadero cambio no ocurre cuando estás inspirado, cuando todo va bien o cuando te sientes fuerte. El verdadero cambio ocurre cuando no pasa nada especial, cuando no hay entusiasmo, cuando nadie aplaude, y cuando el hábito deja de sentirse importante. Ahí es donde se construye lo que permanece. Este libro está pensado para personas reales, con trabajo, responsabilidades, cansancio y dudas. Personas que no buscan ser perfectas, sino estar mejor. Mejor física, mental, emocional y económicamente, no desde la obsesión, sino desde el cuidado. Por eso los hábitos que aparecen aquí no están organizados para impresionar, sino para acompañar. Hábitos de alimentación que no te enfrenten con tu cuerpo, hábitos de orden que reduzcan el ruido mental, hábitos económicos que aporten tranquilidad en lugar de culpa, hábitos de salud mental que te ayuden a sostenerte, y hábitos de movimiento que respeten tu energía real. Cada hábito cumple una función clara: ayudarte a sentirte mejor contigo mismo para que puedas sacar lo mejor de ti en lo que de verdad importa. Porque cuando una persona se siente mejor consigo misma, decide mejor, elige mejor, y sostiene mejor sus decisiones. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Este libro no te pide que cambies tu vida entera, te invita a observarla con más honestidad. A entender qué hábitos te ayudan y cuáles te desgastan, a dejar de castigarte por no ser constante, y empezar a diseñar hábitos que puedas sostener sin pelearte contigo. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer lo que de verdad te ayuda y hacerlo lo suficientemente bien durante el tiempo suficiente. Si este libro logra que incorpores uno solo de estos hábitos y lo mantengas, ya habrá cumplido su función. Porque mejorar no es ir más rápido, es ir más alineado. Y cuando eso ocurre, los resultados llegan como consecuencia, no como presión. Hábito 1. Dormir. Dormir suele ser el primer hábito que se sacrifica cuando la vida se complica. Se recorta sin pensarlo demasiado, como si fuera un lujo prescindible y no una necesidad básica. Muchas personas viven durante años durmiendo mal, poco o de forma irregular, y lo normalizan. Se acostumbran al cansancio, a la falta de concentración, a la irritabilidad, a la sensación constante de ir un paso por detrás del día. Y como eso se vuelve habitual, dejan de cuestionarlo. El problema es que dormir mal no solo afecta al cuerpo. Afecta a la forma en la que piensas, decides y te relacionas contigo mismo. Cuando el descanso es insuficiente, todo se vuelve más difícil de sostener. La fuerza de voluntad se reduce, la paciencia desaparece antes, las emociones se intensifican, y cualquier pequeño problema parece más grande de lo que realmente es. En ese estado, pedirle a alguien que sea disciplinado, constante o motivado, es poco realista. Dormir no es un hábito más, es la base sobre la que se apoyan todos los demás. Comer mejor, moverse más, pensar con claridad, regular las emociones o tomar decisiones económicas razonables, se vuelve mucho más complicado cuando el cuerpo está agotado. Por eso, intentar mejorar otros aspectos de la vida sin cuidar el descanso, suele terminar en frustración. No porque la persona no sea capaz, sino porque está empezando desde un suelo inestable. Aún así, muchas personas sienten resistencia cuando se habla de priorizar el sueño. Lo ven como algo difícil de cambiar, incompatible con su ritmo de vida,
o incluso como una pérdida de tiempo. Aquí conviene cambiar la perspectiva. Dormir mejor no significa dormir perfecto ni cumplir horarios rígidos. Significa darle al descanso un lugar claro y respetarlo lo suficiente como para que deje de ser lo primero que se sacrifica. Uno de los errores más comunes es pensar el sueño solo en términos de horas. Las horas importan, pero también importa la regularidad, la forma de irse a dormir y la manera de cerrar el día. Un cuerpo necesita señales claras para entender cuándo toca bajar el ritmo. Si el día termina siempre en estímulo, pantallas, prisas o pensamientos acelerados, el descanso se vuelve superficial aunque se pasen muchas horas en la cama. Crear un hábito de descanso empieza antes de acostarse. Empieza en cómo se decide terminar el día, no como una obligación más, sino como un gesto de cuidado. Bajar la intensidad progresivamente, repetir pequeños rituales, reducir estímulos innecesarios, nada espectacular, nada perfecto, solo coherente. El cuerpo responde muy bien a la repetición, incluso cuando los cambios son pequeños. Dormir mejor no transforma la vida de un día para otro, pero cambia algo muy importante: la forma en la que enfrentas el día siguiente. Con descanso suficiente, las decisiones pesan menos, el margen de error se amplía, y la relación con uno mismo se vuelve más amable. No porque todo vaya bien, sino porque hay más recursos internos para sostener lo que no va tan bien. Cuando el descanso se cuida, ocurre algo curioso. Otros hábitos empiezan a resultar más accesibles sin necesidad de forzarlos. No porque haya más motivación, sino porque hay más energía real. Y esa energía no se consigue empujando más fuerte, sino respetando una necesidad básica que durante mucho tiempo fue ignorada. Dormir no es rendirse, es prepararse. Es una forma silenciosa de decirse a uno mismo que la vida no se mejora solo haciendo más, sino también sosteniéndose mejor. Hábito 2. Alimentación. Relación, no control. La alimentación es uno de los ámbitos donde más fácil es entrar en conflicto con uno mismo. No porque comer sea complicado, sino porque alrededor de la comida se han acumulado demasiadas normas, culpas y expectativas. Muchas personas no comen mal por desconocimiento, comen mal por cansancio, por ansiedad o por falta de estructura. Y luego se culpan por ello, como si el problema fuera de carácter y no de contexto. Durante años se ha presentado la alimentación como una cuestión de control. Control de calorías, de horarios, de cantidades, de elecciones. Y cuando el control falla, aparece la sensación de fracaso. El problema es que vivir permanentemente en control es insostenible. Nadie puede mantener una vigilancia constante sobre algo que ocurre varias veces al día sin que eso termine generando rechazo o agotamiento. Comer no es solo nutrirse. Es regular energía, emociones y ritmo. Cuando esa regulación falla, el cuerpo busca compensaciones rápidas. Comer de más, comer mal, o comer sin hambre, no suele ser el problema en sí, sino el síntoma de algo previo: cansancio acumulado, estrés prolongado, falta de descanso, o desorden en el día a día. Pretender corregir eso solo con disciplina alimentaria es atacar el efecto, no la causa. Una relación más sana con la comida no empieza con restricciones, empieza con regularidad. Comer de forma más o menos estable, sin grandes picos ni largos vacíos, le da al cuerpo una sensación básica de seguridad. Y cuando el cuerpo se siente seguro, las decisiones se vuelven menos impulsivas. No porque haya más fuerza de voluntad, sino porque hay menos urgencia. Otro error común es intentar comer perfecto. Buscar la dieta ideal, los alimentos correctos, las combinaciones exactas. Esa búsqueda suele acabar generando más ruido que claridad. La mayoría de personas no necesita comer perfecto, necesita comer sencillo y suficiente. Necesita dejar de vivir la comida como un examen constante, y empezar a verla como una forma de sostener su energía a lo largo del día. Cuando la alimentación se simplifica, ocurre algo importante: se reduce la carga mental. Pensar menos en qué comer libera espacio para otras decisiones. Elegir opciones básicas, repetibles y accesibles no es aburrido, es funcional. Y lo funcional, cuando se sostiene, suele dar mejores resultados que lo ideal pero inalcanzable. También es importante observar cómo se come, no solo qué se come. Comer deprisa, distraído o en estado de tensión afecta tanto como la elección del alimento. El cuerpo necesita señales claras para regularse.
Comer sin atención, aunque sea bien, suele dejar sensación de insatisfacción. Y esa insatisfacción busca compensación más tarde. Crear un hábito de alimentación más amable no significa eliminar placeres ni vivir en restricción. Significa reducir el conflicto. Dejar de negociar constantemente con uno mismo. Entender que comer es una necesidad cotidiana, no un proyecto de autoexigencia. Cuando la comida deja de ser un campo de batalla, la energía se estabiliza y el cuerpo responde con más coherencia. Una alimentación más regulada no transforma la vida de forma espectacular, pero sí cambia algo fundamental, la forma en la que atraviesas el día. Menos altibajos, menos impulsos, menos cansancio mental, y desde ahí todo lo demás resulta un poco más fácil de sostener. Comer mejor no es hacerlo perfecto, es hacerlo de una forma que no te desgaste. Y cuando la alimentación deja de ser una fuente constante de tensión, se convierte en algo que te acompaña en lugar de exigirte. Hábito 3. Orden. El orden externo como forma de calmar la mente. El desorden rara vez es solo físico. Es una manifestación visible de algo más profundo. Exceso de estímulos, decisiones pendientes, cansancio acumulado. Muchas personas viven rodeadas de objetos, papeles, notificaciones y tareas abiertas, sin darse cuenta del impacto que eso tiene en su estado mental. Se acostumbran al ruido visual igual que se acostumbran al ruido interior, y con el tiempo dejan de cuestionarlo. El problema no es tener muchas cosas. El problema es no saber qué hacer con ellas. Cuando el entorno está saturado, la mente lo interpreta como trabajo pendiente. Cada objeto fuera de lugar es una pequeña interrupción silenciosa. No lo notas de forma consciente, pero tu atención se fragmenta. Pensar cuesta más. Decidir cuesta más. Descansar cuesta más. Por eso el orden no es una cuestión estética ni de productividad extrema, es una forma básica de regulación mental. Un espacio más simple le da a la mente menos cosas que procesar, y cuando la mente procesa menos, se fatiga menos. No es magia, es biología. Muchas personas evitan ordenar porque lo asocian a una tarea enorme, pesada y agotadora. Imaginan horas de esfuerzo, decisiones difíciles y una sensación constante de no terminar nunca. Esa percepción suele ser la razón por la que el desorden se acumula. Pero ordenar no tiene que ser un evento extraordinario. Puede ser un hábito pequeño, repetido, casi invisible. El error está en querer ordenar todo a la vez. Ese impulso suele nacer de la frustración y casi siempre termina en abandono. El orden que se sostiene no es el que se hace de golpe, sino el que se integra en la vida diaria. Decidir que cada cosa tenga un lugar claro aunque no sea perfecto, reducir lo innecesario poco a poco, dejar de acumular por inercia. Ordenar no es controlar, es elegir. Elegir qué permanece y qué no, y esa elección tiene un efecto curioso. Te obliga a preguntarte qué necesitas de verdad. Cuando el entorno se simplifica, también lo hacen muchas decisiones internas. Hay menos distracciones para evitar pensar y menos ruido para esconder el cansancio. Otro aspecto importante del orden es el cierre. Muchas personas viven con demasiadas cosas abiertas, tareas a medias, decisiones pendientes, objetos sin función clara. Ese casi permanente genera una sensación constante de deuda. Ordenar implica cerrar, terminar, decidir. Y cerrar libera una cantidad de energía mental que rara vez se tiene en cuenta. No se trata de vivir en espacios vacíos, ni de eliminar todo lo que no sea esencial. Se trata de crear entornos que no te pidan atención constante. Espacios que te permitan entrar y salir sin sentir que algo te reclama. Cuando el entorno deja de exigir, la mente descansa incluso antes de sentarte a descansar. El orden externo también influye en la relación con uno mismo. Un espacio cuidado transmite un mensaje silencioso: aquí hay intención. No perfección, pero sí respeto. Y ese mensaje, repetido cada día, cambia la forma en la que te hablas. No porque el orden te haga mejor persona, sino porque reduce el desgaste innecesario. Cuando el orden se convierte en un hábito sencillo, deja de ser una tarea pendiente, y pasa a ser un apoyo silencioso. No se celebra, no se nota de forma espectacular. Pero se siente en la claridad, en la calma y en la facilidad para empezar y terminar cosas. Ordenar no es poner la vida en su sitio. Es quitarle peso a la mente, para que pueda moverse con más libertad. Hábito 4. Movimiento. Mover el cuerpo sin heroicidad.
El movimiento es uno de los hábitos más malinterpretados. Durante mucho tiempo se ha asociado casi exclusivamente al ejercicio intenso, al esfuerzo extremo y a la estética. Se habla de rutinas exigentes, de constancia perfecta y de resultados visibles. Y ante ese relato, muchas personas desconectan. No porque no quieran moverse, sino porque sienten que no pueden sostener ese nivel de exigencia. El cuerpo, sin embargo, no necesita heroicidad. Necesita movimiento regular. Necesita salir de la quietud prolongada. Necesita cambiar de postura, activar la circulación, recordar que está hecho para moverse. Cuando el movimiento se plantea como algo extremo, se vuelve intermitente. Cuando se plantea como algo cotidiano, se vuelve sostenible. Muchas personas pasan gran parte del día sentadas, concentradas, con el cuerpo en pausa y la mente acelerada. Ese desequilibrio tiene consecuencias. El cuerpo acumula tensión, la energía se estanca y la mente pierde claridad. No porque falte motivación, sino porque el sistema está diseñado para moverse y no lo está haciendo. Moverse no tiene por qué ser entrenar. Puede ser caminar, estirarse, cambiar de entorno, subir escaleras, salir al aire libre. El movimiento más valioso suele ser el menos visible. El que no se publica, el que no se mide, el que no se convierte en una meta. Ese movimiento discreto, repetido cada día, tiene un impacto enorme en la energía y en el estado mental. Uno de los grandes errores es esperar a tener ganas. El cuerpo rara vez pide movimiento con entusiasmo cuando lleva tiempo en inactividad. Lo pide con rigidez, con cansancio, con incomodidad. Interpretar esas señales como falta de capacidad es un error. Son señales de necesidad. Empezar con poco, incluso cuando no apetece, suele ser suficiente para que el cuerpo responda. El movimiento también regula la mente. Caminar aclara pensamientos que sentados se enredan. Cambiar de ritmo desbloquea emociones que estaban contenidas. Muchas decisiones se vuelven más simples después de mover el cuerpo un rato, no porque se haya pensado mejor, sino porque el sistema se ha reequilibrado. Otro aspecto importante es dejar de asociar el movimiento con castigo. Moverse para compensar lo que se comió, para corregir el cuerpo o para cumplir una norma externa suele generar rechazo. Moverse para sentirse mejor, para liberar tensión o para recuperar energía genera adherencia. El mismo acto, vivido desde lugares distintos, produce resultados muy diferentes. El hábito de moverse se sostiene cuando se adapta a la vida real, cuando no depende de horarios rígidos ni de condiciones ideales. Cuando se integra como una parte natural del día, no como un evento extraordinario. 5 o 10 minutos diarios, sostenidos durante meses, suelen tener más impacto que sesiones intensas esporádicas. Con el tiempo, el movimiento deja de sentirse como algo que hay que hacer, y pasa a sentirse como algo que falta cuando no está. El cuerpo lo reconoce, lo pide y lo agradece. No hay euforia constante, pero hay estabilidad. Y esa estabilidad es una de las bases más importantes para sostener cualquier otro hábito. Mover el cuerpo no es exigirse más, es permitir que la energía circule, es recordarle al cuerpo que forma parte del proceso, no que es un obstáculo que hay que dominar. Hábito 5. Salud mental. Crear espacios de silencio en un mundo saturado. Vivimos rodeados de estímulos. Información constante, ruido, opiniones, mensajes, notificaciones. La mente rara vez descansa de verdad. Incluso cuando el cuerpo se detiene, la cabeza sigue en movimiento. Pensamientos que se repiten, preocupaciones que se anticipan, decisiones que no se terminan de cerrar. Con el tiempo, ese estado se normaliza, y muchas personas no recuerdan cómo se siente la calma mental. El problema no es pensar, el problema es no parar nunca. Una mente que no tiene espacios de silencio, pierde claridad. Empieza a reaccionar más de lo que decide. Se vuelve más impulsiva, más irritable, más cansada. Y en ese estado cualquier hábito se vuelve más difícil de sostener. No porque falte capacidad, sino porque el sistema está sobrecargado. Cuidar la salud mental no significa eliminar los pensamientos ni vivir en calma permanente. Significa crear pequeños espacios donde la mente no tenga que responder a nada. Momentos sin consumo, sin exigencia, sin objetivo. Espacios donde no haya que entender, producir ni mejorar nada.
solo estar. Muchas personas creen que para cuidar la mente hace falta mucho tiempo o prácticas complejas. Meditación larga, técnicas difíciles, retiros. Y como eso no encaja en su vida, no hacen nada. Pero el silencio no necesita ser profundo para ser útil. A veces basta con 5 minutos sin estímulos, repetidos cada día, para que el sistema empiece a regularse. El silencio puede ser caminar sin auriculares, sentarse sin mirar el móvil, escribir sin intención de publicar, mirar por la ventana sin hacer nada más. No se trata de vaciar la mente, sino de no añadirle más contenido, dejar que se ordene sola. La mente, cuando no se la interrumpe constantemente, tiende a encontrar su propio equilibrio. Otro error común es usar el descanso mental solo como compensación. Esperar a estar desbordado para parar. En ese punto el silencio ya no repara, solo evita que el desgaste sea mayor. Integrar pequeños espacios de pausa antes de llegar al límite cambia por completo la relación con el estrés. No elimina las dificultades, pero reduce su impacto. La salud mental también se ve afectada por la cantidad de decisiones que se toman cada día. Decidir constantemente agota. Por eso, simplificar rutinas, repetir elecciones básicas y reducir opciones innecesarias tiene un efecto directo en la claridad mental. Menos decisiones pequeñas libera energía para las importantes. También es importante aprender a observar los propios pensamientos sin tomarlos todos como verdad. No todo lo que aparece en la mente necesita una respuesta inmediata. Muchas preocupaciones se disuelven solas cuando no se las alimenta. Crear espacio permite distinguir entre lo que requiere acción y lo que solo necesita tiempo. Cuando el silencio se convierte en un hábito, ocurre algo sutil pero profundo. La mente empieza a sentirse más amplia. Hay más margen entre el estímulo y la respuesta. Las emociones se regulan con más facilidad. No desaparecen los problemas, pero se viven con menos dramatismo y más perspectiva. Cuidar la salud mental no es aislarse del mundo. Es relacionarse con él desde un lugar más estable. Es proteger la capacidad de pensar con claridad, de sentir sin desbordarse, y de decidir sin reaccionar. Y esa estabilidad interior es una de las bases más importantes para cualquier proceso de mejora personal. Crear silencio no es huir, es darse espacio para volver con más presencia. Hábito 6. Hábitos económicos. Tranquilidad antes que riqueza. La relación con el dinero es uno de los ámbitos donde más fácilmente se cuela la culpa. Muchas personas sienten que nunca hacen suficiente, que siempre van tarde o que toman malas decisiones. Y esa sensación no suele venir de gastar demasiado, sino de no tener una estructura clara. El dinero entra y sale, pero no tiene dirección. Y cuando algo no tiene dirección, genera ansiedad. Hablar de hábitos económicos no es hablar de hacerse rico rápido ni de optimizar cada euro. Es hablar de crear tranquilidad. Porque sin tranquilidad financiera, incluso cuando no falta nada urgente, la mente vive en alerta. Cualquier imprevisto se siente como una amenaza y cualquier decisión económica como una carga. Uno de los errores más comunes es pensar que los hábitos económicos empiezan cuando se gana más. Como si primero hubiera que resolver los ingresos para luego aprender a gestionar. En la práctica suele ocurrir lo contrario. Quien no tiene hábitos cuando gana poco, rara vez los desarrolla automáticamente cuando gana más. El dinero no corrige el desorden, solo lo amplifica. El primer hábito económico no es ahorrar ni invertir. Es mirar, saber qué entra, qué sale y por qué. No para juzgarse, sino para entender. Muchas personas evitan mirar sus números porque sienten que hacerlo confirmará que lo están haciendo mal. Pero no mirar no protege, solo prolonga la incertidumbre. Cuando el dinero se observa con regularidad, aunque sea de forma sencilla, pierde parte de su carga emocional. Registrar no es controlarlo todo, es crear conciencia. Es pasar de una relación reactiva con el dinero a una relación más intencional. Y esa intención, incluso cuando las cifras son modestas, genera una sensación de control que alivia mucho más de lo que parece. Otro hábito clave es separar. Separar lo que se necesita para vivir, lo que se reserva para el futuro y lo que se puede gastar sin culpa. Cuando todo el dinero está mezclado, cada gasto genera tensión. Cuando cada parte tiene una función clara, las decisiones se simplifican. No porque haya más dinero,
sino porque hay menos ambigüedad. Ahorrar, en este contexto, no es acumular por miedo, es crear margen. Margen para respirar, para equivocarse, para no vivir siempre al límite. Ese margen no tiene que ser grande para ser valioso. A veces, unas pocas semanas de colchón cambian por completo la forma de afrontar la vida cotidiana. No porque solucionen todo, sino porque reducen la urgencia. La urgencia es uno de los peores enemigos de las decisiones económicas. Empuja a gastar por alivio, a aceptar condiciones desfavorables o a tomar riesgos innecesarios. Cuando el hábito del ahorro está presente, aunque sea en pequeña escala, la urgencia pierde fuerza. Y cuando la urgencia baja, la calidad de las decisiones sube. Otro aspecto importante es automatizar lo básico, no para desentenderse, sino para reducir fricción. Decisiones que se toman una vez y se repiten solas liberan energía mental. Menos negociación interna significa más constancia. Los hábitos económicos más sólidos no son los que requieren atención diaria, sino los que funcionan casi en segundo plano. También es importante revisar la relación emocional con el gasto. Gastar no es malo. Gastar sin intención suele ser lo que genera malestar. Cuando el gasto está alineado con valores reales, se disfruta más y se cuestiona menos. Cuando responde solo a impulso o compensación, deja una sensación de vacío que se repite. Los hábitos económicos no buscan perfección, buscan coherencia. Coherencia entre lo que se gana, lo que se gasta y lo que se quiere construir. Esa coherencia no se logra de un día para otro, pero se construye con decisiones pequeñas y sostenidas. Con el tiempo, una relación más clara con el dinero aporta algo que va más allá de las cifras. Tranquilidad mental. La sensación de que el dinero deja de ser una fuente constante de tensión y pasa a ser una herramienta más, imperfecta pero manejable. Y esa tranquilidad es una de las formas más prácticas de bienestar. Gestionar mejor el dinero no es vivir con miedo, es vivir con más margen para elegir. Hábito 7. Coherencia personal. Vivir de una forma que no te contradiga. Hay un desgaste del que se habla poco pero que pesa más que el cansancio físico o la falta de tiempo. Es el desgaste de vivir de una forma que no encaja con lo que uno valora. Decir que algo es importante y no actuar en consecuencia. Querer una cosa y decidir otra. Prometerse cambios que no se sostienen. Esa incoherencia silenciosa genera una tensión constante que muchas personas normalizan sin darse cuenta. No se trata de vivir de forma perfecta ni alineada al 100%, eso no existe. Se trata de reducir la distancia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuanto mayor es esa distancia, más energía se pierde intentando justificarse, adaptarse o ignorar la incomodidad. Cuanto menor es, más ligera se vuelve la vida cotidiana. Los hábitos juegan un papel fundamental aquí, porque son la forma más directa de expresar coherencia sin necesidad de grandes discursos. No es lo que dices que te importa, es lo que haces cada día lo que lo demuestra. Dormir mejor, moverte, cuidar tu mente, ordenar tu entorno o gestionar tu dinero no son solo acciones prácticas, son señales internas de respeto hacia ti mismo. Vivir con más coherencia reduce la necesidad de motivación constante. Cuando lo que haces tiene sentido para ti, no hace falta convencerte cada día. No hay lucha interna permanente. No hay negociación continua, simplemente haces lo que sabes que te sienta mejor, aunque no sea perfecto ni espectacular. Con el tiempo esa coherencia genera algo muy importante, confianza interna. No la confianza de creer que todo va a salir bien, sino la confianza de saber que te estás tratando con respeto. Y esa sensación es profundamente estabilizadora. Permite equivocarse sin hundirse, ajustar sin castigarse y avanzar sin prisa. Los hábitos, cuando están bien planteados, no te empujan hacia una versión ideal de ti mismo, te ayudan a dejar de vivir en contradicción constante. Y eso, aunque no se note desde fuera, cambia radicalmente la forma en la que se experimenta la vida. Ser coherente no es hacerlo todo bien, es dejar de hacerte daño con decisiones que ya sabes que no te ayudan. Cuando los hábitos dejan de notarse. Con el tiempo, ocurre algo curioso cuando los hábitos están bien planteados, dejan de sentirse como hábitos. Ya no ocupan espacio mental, no requieren esfuerzo consciente, ni generan la sensación de estar haciendo algo para mejorar. Simplemente forman parte de la forma en la que vives. Y cuando eso ocurre,
Muchas personas piensan que han dejado de avanzar. En realidad es justo lo contrario. Es ahí donde el cambio empieza a sostenerse de verdad. Estamos acostumbrados a asociar progreso con emoción, con notar algo, con sentir que estamos avanzando, pero los cambios más importantes rara vez se sienten intensos, se sienten estables, silenciosos, discretos. Dormir mejor no produce euforia, pero cambia la forma en la que atraviesas el día. Comer de forma más regular no transforma tu vida de golpe, pero reduce altibajos. Mover el cuerpo sin exigencia no te convierte en otra persona, pero te devuelve energía. Ordenar tu entorno no resuelve tus problemas, pero te da claridad. Cuidar tu mente no elimina las dificultades, pero te permite responder mejor. Gestionar el dinero con más intención no te hace rico, pero te da margen. Y vivir con más coherencia no te vuelve perfecto, pero te quita un peso enorme de encima. Nada de eso es espectacular, y precisamente por eso funciona. Uno de los mayores errores al hablar de hábitos es pensar que su objetivo es optimizar la vida, hacerla más productiva, más eficiente, más admirable desde fuera. Pero los hábitos más valiosos no sirven para destacar, sirven para sostener, para que la vida pese menos, para que el día a día no se convierta en una lucha constante contra uno mismo. Cuando los hábitos están mal planteados, se viven como una exigencia añadida. Algo más que cumplir, algo más que demostrar. Cuando están bien planteados, se viven como un apoyo, como una estructura mínima que te permite funcionar incluso cuando no estás en tu mejor momento. Porque la vida real no ocurre cuando estamos motivados. Ocurre cuando estamos cansados, distraídos, preocupados o simplemente normales. Este libro no pretende convertirte en alguien distinto. No te propone una versión ideal de ti mismo a la que debas llegar. Te propone algo más sencillo, y a la vez, más profundo. Dejar de tratarte como si siempre tuvieras que corregirte. Empezar a diseñar tu vida de una forma que te acompañe en lugar de exigirte. Por eso, no tiene sentido aplicar todo a la vez, ni intentar hacerlo perfecto, ni medir tu progreso en función de listas cumplidas. El cambio que se sostiene no es el que impresiona, sino el que encaja. El que puedes repetir incluso cuando el día no sale como esperabas. El que no depende de motivación sino de coherencia. Habrá etapas en las que estos hábitos se mantengan con facilidad y otras en las que se desordenen. Eso no significa que hayas fallado. Significa que estás vivo y que tu contexto ha cambiado. Volver a ajustar, simplificar y retomar forma parte del proceso. No es un retroceso, es una señal de atención. Con el tiempo, si estos hábitos se integran, algo empieza a cambiar de fondo. Las decisiones se vuelven un poco más claras. La relación contigo mismo se vuelve un poco más amable. La vida no se vuelve perfecta, pero sí más habitable. Y eso es mucho más valioso de lo que parece. No se trata de ser cada día mejor en el sentido de exigirte más. Se trata de estar cada día un poco más alineado, de tomar decisiones que no te contradigan, de construir una forma de vivir que puedas sostener sin romperte. Y cuando eso ocurre, los resultados llegan como consecuencia, no como presión. Si este enfoque te ha resonado, si buscas mejorar sin exigirte hasta el límite y te interesa seguir explorando hábitos, ideas y reflexiones que se puedan aplicar a la vida real, te invitamos a suscribirte a Read Room. Aquí hablamos de crecimiento personal, mentalidad y decisiones cotidianas con calma, profundidad y sin promesas vacías. Gracias por estar aquí.